2020, la pandemia. Enrique Dussel. Jueves 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Les doy la bienvenida a todos ustedes que están con nosotros este jueves en 2020, la pandemia, y por supuesto esta emisión está dedicada a escuchar al doctor Enrique Dussel, que es una voz esencial, que es una voz que tenemos que detenernos para precisamente reflexionar y también alimentar el alma. Vaya que lo que hemos tenido en las últimas semanas ha servido para que nos detengamos, para que pensemos en lo que está ocurriendo en muchos entornos, en el alimentario, en el económico, en el educativo. Y precisamente esta semana, esta emisión y hoy, el doctor Dussel tendrá una exposición acerca del virus y la nueva escuela mexicana. Doctor Dussel, pues lo saludo con muchísimo gusto, como todos los jueves, porque esta emisión, por supuesto, está dedicada para escucharlo a usted, y lo saludo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, muy bien, Marcos, a su servicio. Pues muchas gracias, doctor, y precisamente este concepto que hemos explorado en otras emisiones, porque ya lo ha reflexionado y ha tratado el asunto de la nueva escuela mexicana, hacia dónde debe ir la educación de los niños, de los jóvenes mexicanos, en un contexto en el que todo se replantea, en el que todo está sobre la mesa y en juego. Entonces, doctor, lo escuchamos con esta reflexión de qué viene para el sistema educativo mexicano en este contexto de la pandemia. Bueno, muy bien. Efectivamente, ya me he referido al tema más de una vez, pero esta vez querría hacerlo más detalladamente y acerca de dos puntos que voy a lentamente explicar. Yo creo que como en ninguno de los otros sistemas, el sistema alimentario, el sistema de la salud, en la economía o en la política, este virus que pone en cuestión la normalidad puede ser justamente tomado como un elemento creativo en el sistema educativo. Y esto porque la educación depende mucho del Estado y de la organización que se haga de la enseñanza pública. Quiere decir que no depende de demasiados otros factores, sino realmente de la voluntad de realmente cambiar las cosas para poder prepararnos a mejor digerir lo que esta crisis supone
y al mismo tiempo para educar a millones de jóvenes y en poco tiempo para que vayan adquiriendo una nueva actitud. Es realmente una transformación educativa lo que este virus puede promover. Y por eso entonces quiero referirme a dos aspectos, pero lo haré primero uno y después el otro. Hemos ya tratado de que el virus es como un ataque de los efectos negativos del sistema de la modernidad en su conjunto, que ha puesto en cuestión la capacidad de la naturaleza de continuar de una manera normal a reproducir la vida. La vida vegetal está hackeada por el sistema agrario y también la vida animal por un sistema alimentario que se organiza desde un sistema económico y que se gestiona desde un sistema político, el Estado, el mercado. La educación, ¿qué es lo que hace? La educación forma a las nuevas generaciones, a la nueva generación, dándole en poco tiempo, y por eso es un sistema educativo que no espera mucho tiempo para comenzar a transmitir los conocimientos de las generaciones pasadas o de los padres, de los abuelos, a los nietos o a los hijos, sino que lo hace de manera sistemática, y por eso desde las más antiguas civilizaciones, también los aztecas tenían sistemas educativos muy organizados, y los grandes escritores de los textos aztecas eran preparados, los tlamatinimes, con escuelas que comenzaban sus clases a las 3 de la mañana, y se cuenta que cuando el aprendiz de sabio se dormía con una espina, se ponchaba en la pierna para despertarse. Eran sabios que también recolectaban, memorizaban todas las tradiciones del pueblo en poco tiempo, y por eso un sistema educativo, para de pronto a los 16, 20 años ya estar en capacidad de conocer la que la humanidad ha hecho o el pueblo respectivo ha hecho, ha inventado a todos los niveles, y poder entonces ya incorporarse a la sociedad como un adulto para gestionar la realidad del mundo cotidiano. El sistema educativo entonces acelera y organiza coherentemente el pasaje del conocimiento de una generación a otra. Por eso es que es tan importante en este momento, porque en este momento el Estado, y en el Estado el que se ocupa de la educación pública sobre todo, tiene una extraordinaria posibilidad de influir de manera rápida y directa en millones de jóvenes, toda la niñez y la juventud del país. Y entonces es una responsabilidad mayor. Por eso que ya habíamos indicado que una materia central como asignatura, como así tenemos, claro, matemática, pues gramática, historia, geografía, las grandes disciplinas clásicas, habría que introducir una nueva. Y esa sería parte de lo que se llama una nueva escuela mexicana, concepto que usan hoy los pedagogos en México y me parece muy acertada. Hay que pensar en una nueva escuela.
y mucho más por el virus y la necesidad de reorganizar y dar nuevo espíritu y nuevos contenidos a la educación desde el preescolar. O es decir, a los 4 o 5 años ya puede empezarse a educar a los niños, por lo menos hasta la prepa, para entrar después en el estudio superior. Y esta parte, ser una educación obligatoria, que podría muy bien pensarse en una prepa que no vaya dirigido exclusivamente a la universidad, sino también unos estudios secundarios ya más técnicos, articulados a la producción económica, para formar entonces jóvenes que puedan ejercer a buen nivel el ejercicio de la técnica. Porque en México también a veces nos falta esto. Y por eso que es interesante, el presidente, la semana pasada, hablando del tema justamente pedagógico, dijo, creo que sería importante introducir una nueva asignatura. Y esta podría llamarse, y le puso un nombre, vida saludable. Me parece que la denominación es exactamente acertada. Porque si uno le llama ecológico, pues es muy amplio y al mismo tiempo la gente no domina tanto qué es esto de ecología, ¿no? Y puede producirse ciertos debates sobre el contenido que se le pueda dar. Pero hablar de una vida saludable es justamente la esencia de la ecología, pero planteada de una manera comprensible desde un niño a 5 años hasta un joven de 18 terminando la prepa o 19. O es decir, se trata de una materia que trate del problema primero de la vida. Y eso ya es fundamental. Y como lo dijo un importante responsable de la educación, esto significaría que en los primeros años se le hable al niño, por ejemplo, de lo que estamos ahora habituándonos a la higiene, lavarse las manos. Pero sería bueno que esto de lavarse las manos para no contagiarnos con el virus ahí está presente, es un hábito que habría que tenerlo siempre, aun cuando no hubiera virus, porque puede haberlos y porque es bueno la higiene de nuestras manos, que es el instrumento de los instrumentos, decía Aristóteles. Entonces, en el preescolar ya habría que empezar a dar, sí, normas al nivel de la higiene. Y entonces hacerles ver la importancia que, aunque haya pobreza a veces, intentar en la pobreza, que hay que salir de ella y es responsabilidad política, pues sin embargo no ser despreocupados a ese nivel, no tirar las cosas, ocuparnos de poner las cosas en su lugar, que la basura orgánica no sea junto a la inorgánica y que lo que sea de vidrio pueda estar en otro tipo de basura, en fin, normas de educación, de higiene al comienzo. Pero después, claro, esa materia debería comenzar a complicarse. Ya habría que empezar a hablar a los niños de la comida, porque la comida es fundamental para la vida saludable. Y entonces enseñarles que, por ejemplo, una gaseosa, que le ponen un poquito ahí de gases, y a veces es el mismo agua normal, pero que se la vende privatizada
y que cuesta caro, se podría mejor hervir simplemente el agua, y ni que hay que comprar el agua porque podemos descontaminarla de una manera mucho más económica y toda la gente. Pero a su vez tenemos que educar a los niños, demostrarles que las gaseosas tienen azúcar y el azúcar es glucosa, y esa glucosa tiene dos efectos: se divide y se hace grasas y produce obesidad, y por otra parte también aumenta el componente glucosa en la sangre, y eso se llama diabetes. Entonces hay que decirle a los niños: miren, hirvamos el agua y en vez de tomar gaseosa, tomemos agua. Eso es lo saludable. Y al mismo tiempo, esas comiditas chatarras que están junto a la escuela, hay que eliminarlas porque realmente son nocivas a la salud y es lo que después propicia a que haya enfermedades y volvemos al virus. Entonces, después de la higiene empieza el comestible y entonces se les enseña a los niños a comer más. Esas clases podrían enseñarse el arte culinario. Los niños, varones y niñas, podrían aprender también a cocinar y hasta en la escuela, o es decir, vida saludable. Y a medida que va creciendo, ya hay que empezar con los sistemas alimentarios y el sistema justamente agrícola, y entonces ya podemos empezar a hablar de lo que hemos hablado en otros de estos programas, qué significa la producción de vegetales con semillas modificadas, y esto lo que supone también de pesticidas, y en fin, vamos subiendo en los grados, cuarto, quinto, sexto año, entramos a la secundaria, ya concibiendo el tema de la vida, de la biología, el sistemas económicos que influyen en el sistema alimentario y de la salud, y también después entramos a ver los sistemas económicos, cómo funcionan, o es decir, tenemos una cantidad de materias que ir enseñando internamente a esta nueva asignatura que podría entonces dar unidad a las otras. Porque si estudiamos matemática es para conocer el nivel cuántico de la realidad, saber las distancias en metros, la multiplicación, la división al comienzo, y cada vez se va complicando tipos de matemáticas más evolucionados, lo mismo con todas las otras materias. Pero esta de la vida saludable debería ser como una macro disciplina que ordenara en torno a la vida y la sobrevivencia y el respeto a la naturaleza, que a su vez se puede hacer la historia, puede decir, enseñar cómo los incas, los aztecas, los mayas, las culturas originarias trabajaban con la naturaleza y lo hacían de una manera respetuosa, y por eso que a la tierra le llamaban madre, y realmente era la madre de la vida. Entonces, esta materia también puede incorporar tradiciones, textos, hasta literatura, poesía, los grandes mitos que cuidaban de la vida en las tradiciones, y cómo después la modernidad lo puso en cuestión, y cómo nosotros debemos ahora comenzar a dominar la tecnología para que use energía y materia renovable, y entonces desen cuenta, ahí pueden haber cursos también de energía renovable, y preparar a los jóvenes para pensar un mundo distinto y ser ellos mismos
participantes futuros de la creación de una nueva tipo de civilización que evite el hecho de un virus que serán en el futuro, según hemos visto en estos programas por parte de los que estudian los sistemas agrícolas, por ejemplo, serán cada vez más peligrosos y también propiciarán el surgimiento de nuevos virus más poderosos, porque como vienen estos gérmenes patógenos de la vida animal, a la cual maltratamos también con una medicina excesiva, porque les damos antibióticos en cantidad para sacarle las enfermedades a los pollos, a los puercos, a las vacas, y después nos comemos esa carne. Entonces ya entra el sistema de la salud también integrado en esta materia. Miren todo lo que estoy diciendo. Es una materia que tiene muchísimo contenido, pero que articula las otras. Es decir, se podría transformar en el eje de la formación integrada de la futura generación. Necesitamos gente cuidadosa de la naturaleza y que sepa que, como he dicho más de una vez, si he tomado yo un café con un vaso de plástico, lo cual hay que modificar, y cuando lo termino lo tiro, y entonces no tengo ninguna conciencia que alguien tiene que barrerlo, pero no tengo conciencia que es un plástico que la naturaleza no puede reciclar, de tal manera que es ya una basura tóxica que necesita siglos para ser reincorporada a la naturaleza. Ni lo veremos. O es decir, no señor, no puedo tirar al suelo porque eso contamina la tierra y yo soy el que la tengo que cuidar, no el basurero ni el Estado, soy yo. Y entonces la ciudad estaría limpísima y a su vez no habría más plásticos para que contaminan los mares y maten los pescados y el plancton y todo. O es decir, formaríamos niños y jóvenes con una nueva mentalidad, los cuales a su vez enseñarían a sus padres y sus abuelos en su casa hoy a modificar las costumbres de nuestros hogares y también hacernos más ecológicos. Miren qué simple, gastamos la mitad del agua que se nos va en las tuberías antiguas de la ciudad, pues hay que cambiarlas. Eso es un problema del Estado. Pero después cada uno tiene en su baño un sistema para tirar el agua y casi siempre todos están ineficientes y están perdiendo agua. Y la pérdida de agua de un día de un tanque puede significar 500 litros de agua, pero total, como se paga poco o no se paga, no importa que se gaste agua. Tenemos que ser responsables que no haya pérdida de agua. Entonces el niño de 8 años le tiene que decir al papá y a la mamá y al abuelo, mira, no está funcionando nuestro baño y hay pérdida de agua, hay que arreglarlo, porque eso es una falta ética y una falta de responsabilidad con todos los mexicanos, porque nos está faltando agua. Entonces, esa formación tiene que darla la escuela. Y esto es el primer mensaje. Así es, doctor Dussel, una nueva concepción de la vida es lo que usted está planteando, una nueva mentalidad, y pues sé que tiene otro aspecto que usted quiere plantear durante la emisión, otro ángulo de este pues complicado asunto de cómo replantear la educación, y yo le pongo una pregunta ahí que sé que tal vez podría no estar totalmente alineada al segundo bloque, pero la mentalidad de los niños, de los jóvenes actualmente, usted que analiza el pensamiento y que se detiene a reflexionar, ¿cómo se ve transformada
con la falta de la presencia física en una escuela y de la convivencia cotidiana con otros niños y jóvenes. Si le parece, después del corte, le planteo esta pregunta, que es precisamente la mentalidad actual de los niños en este contexto, cómo se trastoca y qué repercusiones podrían tener en una sociedad como la mexicana. Volvemos después del corte y por supuesto con el ángulo que también el doctor Dussel va a explorar en este programa, el virus y la nueva escuela mexicana. Volvemos y sigan con nosotros. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Transporte. ¿Qué es un contacto de trabajo? Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID-19, bajo las siguientes condiciones. Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, sin cubrebocas, careta o lentes protectores. Haber tenido exposición directa con algunas secreciones, gotículas o aerosoles de un trabajador infectado o sospechoso. Por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca, o contacto directo con superficies contaminadas por el trabajador infectado. El contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio 5 días anteriores al inicio de los síntomas. Riesgos específicos de la actividad. El transporte público, al ser utilizado por muchas personas, puede favorecer el contacto con las secreciones o los objetos contaminados de otra persona. Esto es, desde el momento que ingresa a la estación o parada del transporte, durante el viaje y al salir del mismo. Se permanece por un momento prolongado en un espacio confinado, transporte o con otras personas. Las aglomeraciones en paradas o estaciones. Ya estamos de regreso con el doctor Enrique Dussel en esta emisión de 2020, la pandemia, que estamos en www.aristeguinoticias.com preparando para usted cada jueves, y por supuesto esperamos que sigan con nosotros y que nos continúen sintonizando, siguiendo, dando clic en esta emisión especial, porque sin duda siempre contar con el doctor Dussel es un privilegio. Y doctor Dussel, pues lo dejo en el tema que usted quería explorar y pues le planteo esa pregunta: ¿cómo la mentalidad de la niñez y la juventud mexicana se puede ver trastocada ante la falta de un esquema educativo como lo conocíamos? Está totalmente en pausa. Bueno, esta ausencia de la presencia cara a cara de los alumnos es de esperar que no se prolongue demasiado, pero podríamos ya empezar a tener mucha conciencia que esta situación se puede repetir en el futuro. Quiere decir que tenemos que comenzar a también educar a los niños, y casi con esto paso al segundo tema, educar a los niños, por ejemplo, en el uso de los medios de la internet y de la comunicación electrónica. No olvidemos que, por ejemplo, el Uruguay, país que entra casi en Chalco, porque son 3 millones y tanto, entra en uno de nuestros grandes poblados. El Uruguay entregó a todos los niños del país una pequeña computadora muy bien diagramada, de plástico, que resiste golpes y que el niño, si se le cae al suelo, no se rompe, y que después tiene un servicio rápido para componerlo, porque no es una computadora con muchos usos, sino muy dirigida a la enseñanza. Y es extraordinario la revolución que produjo. Yo estaba en el Uruguay y hablaba con una directora de una escuela y me decía, bueno, ahora yo como directora me comunico con todos mis maestros de inmediato y puedo dar una noticia a todos los alumnos de la escuela
cuando sea necesario, y era eso hace 4 años donde nos pensábamos en la situación en que estamos. De tal manera que me gustaría ver ahora qué pasa en Uruguay y cómo ellos han podido mucho mejor continuar las clases, porque los niños ya están completamente habituados al uso de los medios y a su vez el Estado les regala la computadora. Los niños y las familias tienen que componer la computadora, pero bueno, eso cuesta 3.000, 4.000 pesos, una computadora hecha masivamente para todos los alumnos de un país, y se gasta una vez o se hace por créditos, y podríamos nosotros pensar de regalar 30 millones de computadoras, que son 3.000 pesos, son 2 meses de esta ayuda de becas que se está dando, y sería un impacto tremendo en todas las escuelas del país. Claro que eso supone que haya comunicación de este tipo en todo el país, pero esa manera de usar estos medios técnicos deben incorporarse aún a la enseñanza tradicional, por supuesto, de ir a la escuela y cara a cara estar juntos. Y ahí esto me permite pasar al segundo tema. La nueva escuela mexicana debería entonces tener esta macro disciplina obligatoria 2 o 3 veces por semana sobre la matemática, la geografía y la historia y la gramática. Sería más importante porque la vida es más importante que la matemática. Ahora, una vida saludable permite hacer una buena matemática o una buena historia, que es decir, que necesitamos primero preservar la vida, y entonces es el primer tema, la vida saludable, nombre que le ha dado el presidente, y hay que comenzar a organizarla de inmediato con textos gratuitos para todo el país, y si no son libros de 300 páginas, que sean folletos de 50 páginas, que rápidamente hagan los textos necesarios desde la prepa a la prepa, de la preescolar hasta la prepa, para que ya se empiece a enseñar esto porque es necesario. Pero lo segundo es otra materia que es así, sería más novedosa y que vendría como a complementar la otra, porque le daría un espíritu distinto a toda la enseñanza de las otras disciplinas. O es decir, se tendría que incorporar una nueva disciplina y que algunos le llaman humanística. La palabra humanística es muy general y dice poco. Hay también una corriente epistemológica, científica, que está trabajando lo que se llama filosofía para niñas y niños. Y desde los 4 y 5 años puede empezarse a enseñar una filosofía para niños. Pero cuidado, el nombre de filosofía para niños quizás sea ambiguo. Quizás como el presidente, en vez de llamarle ecología, le llamó vida saludable, y me parece muy acertado. Yo creo que en vez de llamarle filosofía para niños, podría llamarse algo así como pensamiento innovador o pensamiento crítico, porque también tendría que ser una disciplina con 2 o 3 horas por semana, obligatorio, desde la prepa hasta el preescolar, o el preescolar hasta la prepa, donde los alumnos se reunirían en comunidad, como estoy viendo la imagen, se modificaría un poco esa aula para que fuera un poco más redonda. Hay que no fijar las sillas con tornillos al suelo para que no pueda modificarse
el aula, que es tan importante. Está bueno que estén libres, que no esté atornillada la silla. Y entonces, por ejemplo, hacer un gran círculo de 30 alumnos de 5 años, de 8 o de 15. Y en esa materia que se llamaría pensamiento innovador o crítico, se plantearía también en los primeros años preescolar y demás muy simple, y después iría complicándose y aumentando la metodología hasta llegar a ser una materia para un joven o una muchacha de 15, 16, 17, 18 años, y ya prepararlas para que sean universitarios, pero con otra mentalidad. Y de esto hablamos ya en otro programa, y Chomsky me estuvo de acuerdo con lo que yo decía de aquello de no tenemos que tener una enseñanza meramente memorística, donde el alumno estudia el conocimiento ya producido. Esa materia, pensamiento innovador o crítico, sería una materia para que el alumno, los alumnos, en comunidad, aprendan a argumentar, a discutir, a respetar el argumento del otro, al inventar mejores argumentos y llegar a acuerdos y después cumplirlos juntos. Es decir, racionalizar críticamente la enseñanza. Y esto supone entonces una nueva metodología, y esta metodología no se basa en pensar que la educación debe llevar a algo así como formar un grupo de genios. Hay algún gran empresario mexicano que da becas a los mejores alumnos brillantes, aquellos que tienen una capacidad intelectual mayor que la media. Esto es muy bueno que haya, y hay que prepararlos para que continúen. Pero eso no debe ser la finalidad de la educación. La finalidad de la educación debe ser justamente el saber pensar en equipo y tener sobre todo una solidaridad. Muchas veces hay colegios que dan el premio al mejor alumno, el que saca más promedio, el que tiene excelencia, y ese que va a hacer, va a poder competir en el mercado, y como es más inteligente, pues destruirá a los menos inteligentes, y estamos en la competencia, perdónenme, neoliberal. No, no es la competencia el ideal de la educación, es la solidaridad comunitaria. Tendríamos que dar un premio no al alumno con más promedio, sino al mejor compañero o compañera. ¿Quién fue el más servicial del grupo y que supo ayudar a los que estaban en desventaja? Ese es el mejor alumno. Entonces, el aula, el equipo, los alumnos, se los considera una comunidad. Y en la hora de esa materia central, obligatoria, no que cruce como espíritu todas las otras, no, hay que darle un tiempo. Se aprende a pensar en equipo y a resolver problemas en equipo. Y a los 5 años, ya lo he dicho, se puede hacer eso, porque se le puede a los niños contar un cuento simple, hasta de un libro de hadas, escogido, en un folleto que ya se imprima en agosto próximo y que se reparta en todos los colegios en la prepa, no, en la preparatoria. Y entonces el niño escucha el cuento y empieza el maestro a producir una discusión. ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Cómo lo hace? Y el niño va
colaborando y pensando qué es la justicia, qué es el amor, qué es el compañerismo, qué es el amor a los padres al comienzo, pero al final tendrá que pensar en qué consiste un sistema económico mundial y cómo podemos transferir riqueza a otro país por el pago de la deuda. Y entonces se va complicando las cuestiones que se presentan. Y se forma un equipo que argumenta esto y se forma otro que argumenta lo contrario. Y tienen que saber discutir. Y entonces es un momento de discusión. Y es un momento donde realmente la racionalidad se va desarrollando. No se memoriza nada, sino que se parte de lo ya sabido, ahí está la memoria, pero se cuestiona. Entonces, esta filosofía para niños o pensamiento innovador no supone decir, es un curso de ética, y entonces hubo un Platón y un Aristóteles y un Tomás de Aquino y un Kant y un Hegel, filósofos. No, son temas que el niño puede directamente entrar a discutirlo y que aprende a discutirlos. Y el maestro mismo aprende con ellos, no necesita demasiada formación. El asunto es no intervenir demasiado y cuando los niños se preguntan algo, devolverles las preguntas para que ellos mismos discutan la solución. Y entonces se vuelve algo apasionante. Un niño, como ya he dicho, de 6 o 7 años, tiene una racionalidad y un sentido del bien y el mal que los adultos hemos perdido. Porque ya sabemos que hay ciertas cuestiones que es bueno no discutirlas porque se ha impuesto el principio del más fuerte y de la competencia, y entonces pues, no se discute. Mientras que el niño todavía no entró al mundo de los adultos, ni de las reglas injustas de la sociedad. Entonces tiene una cabeza abierta, 6, 7, 8 años, y en vez de decirle, cállese, estudie, repite, memorice, se le dice, piense, discuta. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? A ver, dime, ¿es justo esto? ¿No es justo? Y el niño reacciona rápido. Esa materia sería la otra macromateria obligatoria en el currículo que daría un nuevo espíritu a esta normalidad que se abre. Ya no podemos aceptar las cosas como están. Los adultos ya estamos, permítanme, deformados. Es difícil que cambiemos. Tenemos que hacerlo, pero es difícil. Los niños están prístinos, no tienen presupuestos, están abiertos y sobre todo, por naturaleza, inteligentes, son buenos, son honestos, colaboran. No somos egoístas por naturaleza. El egoísmo nos viene por una cultura de la competencia y que por un darwinismo social arrincona a los más débiles. El niño está antes que eso. Un afro, negrito, diríamos así, juega con un blanco y si el negrito juega mucho mejor el fútbol que el blanco, el niño blanco lo admira porque dice que bien que juega al fútbol y cuando tienen que hacer un equipo quiere estar con el negrito porque él sabe jugar. Los niños no son racistas, somos los adultos los que clasificamos al afro como una raza inferior. Los niños jamás. Tenemos que conservar eso. Tenemos que discutir por qué una raza no domina a otra y discutirlo con los niños. ¿Por qué el varón tiene que dominar a la mujer? ¿Por qué el rico tiene que dominar al pobre?
¿por qué hay injusticia? Todos esos temas, con un cuento bien escrito por un gran historiador, cuentista, escritor, poeta mexicano, hasta contemporáneo, que se colaboraría con los textos obligatorios y gratuitos, que pueden ser folletos, cuando no sean libros, ya no más empezar y después hacer equipos para hacer los nuevos textos gratuitos. Pero podríamos hacer que grandes escritores pongan los grandes cuentos y se dosifiquen, más simples al comienzo y complejos a una cierta edad, 10 años, y después ya entrar a estudios más sistemáticos de cómo funciona la ciencia y cómo la ciencia también debe contribuir al descubrimiento de la realidad. Esta materia es la segunda materia que habría que pensar poner en la nueva escuela mexicana. Así es, doctor Dussel. ¿A quién propondría de estos autores que se imagina y que podrían estar en este nuevo esquema? ¿Se le viene a la mente algún nombre? Mire, la verdad, a todos nuestros buenos escritores. Puede decir, podríamos pedirle a Villoro, que además sabe y dice, como el Galeano, que hay una ética en el fútbol. Entonces, hasta el fútbol se puede poner como un ejemplo, y eso daría una gran discusión. La mala intención en una jugada, ¿por qué es mala? Y eso podría haber una buena discusión a un grupo de 10 años, y entrarían todos a discutir y por qué tal creo que es bueno o es malo, y sacarían una clase de ética viendo un partido de fútbol. Ese tipo de cosas es la que necesitamos. Pensar el mundo cotidiano críticamente. Y por supuesto, Taibo II, él podría escribir unos cuantos cuentos. Claro. Y Elena Poniatowska seguro que estaría feliz de hacerlo. Podríamos reunir 50 escritores que pusieran textos a distintos niveles, y la gente conocería grandes escritores y al mismo tiempo los temas y los discutiría. Es muy fácil. Y eso es lo que se necesita. En vez de cerrar la actitud de los niños, abrirla y problematizarla. Así es, don Enrique, y pues sí, estos conceptos que plantea, vamos a la parte final del programa, vamos a un corte, y sé que tiene otros conceptos que usted quiere exponer, pero le pregunto también, este nuevo esquema, ¿usted lo visualiza como algo general, universal para todas las regiones de México, o aplicaría distintos sistemas por regiones, dada las múltiples realidades del país? Se lo dejo ahí, vamos al corte y volvemos. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Transporte. Recomendaciones generales. Mantén una distancia de por lo menos 1,5 metros de los demás. Lava tus manos con agua y jabón o usa gel antibacterial con base de alcohol al 70% al salir o al llegar de cualquier lugar, antes de comer o beber, después de tocar artículos como el dinero, cajas, portapapeles, bolígrafos o papeles, después de usar el baño y al final del turno. No te toques la cara, en especial ojos y boca. No compartas objetos de uso común o personal, teléfonos, audífonos, plumas o equipos de protección personal. Límpialos frecuentemente con agua y jabón o desinféctalos con alcohol. Tómate la temperatura diariamente. Si es mayor de 37.5 grados centígrados, repórtala a tu jefe o al personal de salud de tu empresa y llena el permiso COVID-19.
Usa siempre el equipo de protección personal que te proporciona tu patrón. Si viajas en transporte público, desinfecta las manos antes de abordar. Usa cubrebocas, evita tocar tu cara, así como superficies del vehículo. Procura mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros de los demás pasajeros. El propósito de estas recomendaciones es que ningún trabajador reúna las condiciones para hacer un contacto en el trabajo. Ya estamos de regreso en esta parte final de la emisión de 2020 de la pandemia con don Enrique Dussel. Es un placer estar conversando con usted, don Enrique, y por supuesto esta última fase es suya. Le hice una pregunta, pero obviamente si usted tiene otros conceptos que quiere elaborar, adelante. Es la pregunta: ¿se imaginan regiones distintas planteando este mismo tema, pero en distintos contextos, distintas realidades? Por supuesto, y me parece muy bien la pregunta. Debo decirle que en 2 horas tengo una conferencia a una universidad indígena en México y ahí voy a hablar de la interculturalidad, porque a veces se habla de la enseñanza para indígenas y muchas veces el texto traducido en el mejor de los casos a su lengua, pero la traducción es solamente de la lengua y no de todo el contenido. De tal manera que esto sería muy simple, estas materias, de justamente no ser una traducción de un texto que se hiciera para todo el país en castellano y se traducen en distintas lenguas, nuestras 40 lenguas o más que existen, sino que tendrían que ser escritos esos folletos, quizás no grandes textos, y los folletos irán mejorando y se seguirán aumentando prácticamente en cada cultura. Puede decir que el primer curso de pensamiento innovador o crítico para el preescolar tendría que estar pensado en 40 distintos contextos, que no es lo mismo un azteca que un maya, que un otomí, que un zapoteco y que tantos otros grupos de nuestro país. ¿Y quién los escribiría? Los maestros que son de esa nacionalidad, que conocen esa tradición y conocen esa lengua. Y entonces escribiría un cuento maya, tradicional maya, y los niños lo discutirían en maya en su propia lengua. Y aún quizás podría hacerse la experiencia de que también lo hicieran en español o castellano o ladino, para que también sepan comunicarse con los otros mexicanos. Pero esto debe ser intercultural. Y claro, no pensado solo desde el nivel nacional. Debe darse mucha autonomía de los estados y sobre todo las culturas. Y esto también incrementaría la posibilidad del escritor, porque tendrían que escribirlo poetas y escritores que escriban en maya o en zapoteco o en tantas otras lenguas, y el niño se sentiría en su casa, en la escuela, y entonces llegaría a la casa, como yo siempre he dicho, y no le va a decir a la mamá: dice la maestra que soy un burro porque no puedo hablar bien castellano, y se lo dice a la mamá en zapoteco, y la mamá dice: bueno, niño, hay que ser una persona culta y hay que hablar castellano. Si llegara al colegio y la señorita le da un cuento en zapoteco y les dice a hablar zapoteco, porque nuestra lengua es una lengua milenaria que tiene grandes tradiciones, y vamos a tomar uno de nuestros grandes cuentos, mitos, y se cuenta y empiezan los niños a discutirlo en su lengua, su cultura, que a su vez tienen los
restos arquitectónicos y arqueológicos ahí cerca, porque es su cultura, ese niño va a ser culto y va a llegar a la casa y va a decir, la señorita me dijo que somos muy cultos, porque claro, los niños de las ciudades hablan castellano y nada más. En cambio nosotros hablamos zapoteco y además hablamos castellano o español y por lo tanto somos ya bilingües y algunos hablan también el otomí. Y entonces el niño tiene otra conciencia de lo que es la cultura y puede pensar en su propia lengua y en el castellano. Y eso nos va a aportar a México una enorme cantidad de nueva información que se necesita para esa otra materia que se llama vida saludable, porque ellos tienen también tradiciones de comida y tradiciones de sanar enfermedades comunes y demás que se están perdiendo porque son las tradiciones milenarias de México. La pregunta que me has hecho, Marco, es justamente con la que yo quería cerrar. Esas dos materias tienen que ser interculturales y culturales. O es decir, México debe en su constitución futura poner México es un estado pluricultural y plurinacional. Nos falta eso. La de 1810 todavía no pudo hacerlo, pero ya lo han hecho otros países en América Latina. Y como tenemos muchas naciones, tenemos que también aplicar esto en las escuelas. Y uno de los resultados del virus es que también ellos tienen métodos que se defienden de las enfermedades. Lo que pasa que no le hemos potenciado. Si los indígenas tuvieran autoconciencia de la medicina tradicional, cuando vino el virus, mejor que nadie se podían encerrar en la comunidad, hacer esta cuarentena y no tendrían ni un enfermo. Pero como están completamente abiertos a la sociedad como un grupo periférico, ignorado y dominado, los ataca peor que a nadie, porque ni siquiera tienen la medicina moderna. Pero esto supone una interculturalidad y al mismo tiempo unas distintas lenguas y tradiciones que justamente la materia esta, pensamiento crítico, tomaría esas tradiciones, las problematizaría y las actualizaría, porque no es asunto de repetirlas como se pensaban hace 2000 años. No, un maya puede pensar lo maya hoy y actualizarlo, pero él, el maya, no alguien que venga de afuera y les elimina lo maya y les mete lo moderno eurocéntrico, y el pobre entonces es un ignorante porque su lengua es despreciada, sus tradiciones son despreciadas y tiene que empezar a cero a sus 20 años, aprender una lengua extranjera, una cultura extranjera, y va a quedar para toda la vida con el diploma de ignorante. Porque lo que da muchas veces en nuestra escuela es el diploma de ignorante. O es decir, no fuiste buen alumno y por lo tanto eres un semianalfabeto. Y en cambio, si yo partiera de la cultura que tiene y a su vez él asimilara, pero como una persona adulta y crítica, la cultura moderna y la lengua del Estado mexicano, no mexicana, del Estado mexicano, que es el castellano, entonces sería una persona más integrada. Y de ahí que la pregunta tiene mucha fuerza, porque estas materias deben ser la vida saludable dentro de mi cultura y un pensamiento innovador y crítico desde los componentes culturales de mi comunidad, y muchas veces eso comenzó con grandes mitos. Nosotros, los blancos que hablamos castellanos,
tenemos el mito de Adán y Eva por la Biblia. Mi maestro Paul Ricoeur de la Sorbona escribió un libro entero sobre la simbólica del mal, analizando el mito adámico. Pero el mito adámico es medio oriental, europeo, y que llegó con la conquista. Es un mito, pero podemos tomar el Popol Vuh y tiene los mayas, grandes mitos, que los niños deben pensarlos críticamente en esta materia de pensamiento crítico, y desde ahí también plantear una vida saludable maya y mexicana, por supuesto, porque los mayas son los que constituyen la nacionalidad mexicana, pero no desde 1523 o 1810, sino desde hace 3, 4, 5 mil años, que son nuestros pueblos mexicanos originarios. Y yo soy blanco y tengo que respetar a las antiguas culturas, pero a su vez adoptarlas como mía porque soy mexicano. Y ahí no puedo nadie negarme que por estar en México y ser mexicano, a los mayas y los aztecas los debo comprender como una etapa de mi historia, y no soy un extranjero, soy alguien que estoy en el país y tengo derecho a vivir, pero respetando a aquellos que son los que estuvieron antes y que invadimos y que dominamos y que tenemos que respetarlos en la educación. Así Yo es. creo que hemos cumplido el tiempo. Doctor Dussel, pues magníficos conceptos, de verdad que es un placer escucharlo, y sobre todo esto que plantea para el cierre es muy poderoso. Creo que, como usted dice, la nueva escuela mexicana pasa por múltiples realidades, y de una vez aprovecho para cerrar, preguntarle en dónde va a estar discutiendo este concepto que va a ampliar el tema de la interculturalidad. Es un asunto, una conferencia virtual, supongo, y para seguirla también podría ser bueno tener el dato. Pero yo a veces soy medio distraído como filósofo y no le podría dar los datos, porque ellos se van a comunicar conmigo. Si yo tuviera que comunicarme con ellos, no hay comunicación. Pero bueno, quizás se puede buscar mi nombre y se puede saber. Sí. Lo buscamos. Pues, muchas doctor Dussel, gracias. maravilloso escucharlo, y le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros. Es para nosotros un privilegio. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a... Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. También les digo a ustedes que nos siguieron en esta emisión de 2020 La Pandemia, y los invitamos para que el próximo jueves estén con nosotros de nueva cuenta con esta presencia magnífica del doctor Enrique Dussel. Gracias, nos vemos. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020 La Pandemia.